El tema que vamos a compartir hoy es cómo reflejamos a Jesús en nuestras vidas. Se me viene a la mente el 1 Timoteo 4:12, cuando dice que nosotros debemos de ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe, pureza y todas esas cosas, ¿verdad? Una de las maneras como demostramos que Cristo vive en nuestros corazones es en la manera en que nos comportamos, en nuestra conducta, como dice el versículo. Y de esa manera nosotros reflejamos a los creyentes o a los que están a nuestro alrededor que Cristo Jesús vive en nuestros corazones. Y otra manera también se me viene a mí de cómo reflejamos que Cristo está en nosotros, porque cuando recibimos a Cristo nos dan diferentes talentos o dones, ¿verdad? Y yo me pongo de ejemplo de que Dios me dio como el talento de servir, y muchas veces lo he puesto en práctica, y tanto en el trabajo como en la iglesia. Y siento que esa también es una manera de cómo reflejar que Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Ciertamente podríamos tener un don o un talento y ponerlo en práctica y estar alejado de Dios, pero es muy difícil, porque si estamos alejados de Dios, el mismo enemigo no va a querer que pongamos en práctica ese talento o ese don. Pero cuando Dios está con nosotros, Él nos da ayuda a través del Espíritu Santo a poner en práctica ese talento que Él nos da, o ese don, que en este caso sería el talento, se podría decir, o don, de servir. Y esas son dos maneras de cómo uno puede reflejar que Cristo vive en nuestros corazones. Amén. Amén. Tomando de referencia siempre el versículo bíblico que decía hermano Brian, yo me voy a enfocar en la conducta, ¿verdad? Sabemos que nuestra conducta cuando estamos en Cristo es totalmente diferente, ¿verdad? Como éramos antes. Incluso algunos de nosotros pues lo reconocemos. Y en mi caso pues yo soy el vivo testimonio que anteriormente siento que no reflejaba a Jesús, puesto que me crié con una familia que prácticamente pues no es mala, ¿verdad? Sino que realmente pues todavía no tienen a Dios en su corazón, y cuando no tienen a Dios en su corazón, la conducta es totalmente diferente. Entonces, siento que no tenía como el de compartir, el de escuchar a mi prójimo, el de amar a mi prójimo en todos los aspectos. Y porque podemos decir amo a mi prójimo, pero solo de decirlo de palabra, pero no realmente demostrarlo, ¿verdad? Y la palabra de Dios habla que sin obras, o sea, es prácticamente nulo, ¿verdad? Entonces, ahora es totalmente diferente, porque dentro de todo ello, pues Jesús vino y cambió mi vida, y mi conducta es totalmente diferente, ¿verdad? Porque ahora yo pues amo compartir, amo siempre decirle a las personas que yo estoy ahí, que si en algún momento necesitan que oren por ellos, yo estoy ahí, porque siempre pensé que ayudar a alguien era venir y decirle aquí hay 5 quetzales, pero en realidad no, porque la palabra de Dios habla que el ayudar a alguien es como venir y sentarse y preguntarle qué le pasa, y el escucha hacia esa persona es algo que puede ser edificativo para esa persona en ese momento, ¿verdad? Y también el compartir con el prójimo, no precisamente dinero, ¿verdad? Como les decía, que es realmente lo que el mundo viene y dice, no, es que si no tengo dinero tal persona no me va a querer. Realmente no es así. Cuando reflejamos a Jesús somos bienvenidos. Y yo recuerdo que el aprender a compartir es algo muy bonito que he aprendido, y yo le digo a Dios gracias, porque dentro de la obra del Señor he aprendido tantas cosas que ahora es totalmente diferente, porque ahora cuando lo hago con alguien quien me conoció en mi vida pasada, me dicen, no, usted no era así, usted ahora es diferente, pero ¿por qué? Y entonces para mí es algo bien bonito, porque realmente siento que he crecido espiritualmente, y es para mí poder reflejar a Jesús, ¿verdad? Porque ahora las personas pues se acercan a mí, pero totalmente diferente. Mire, puede hacer una oración por mí, puede orar por mí, y entonces realmente eso es como reflejar a Jesús. O sea, ya no me están viendo como era antes, sino como soy ahora, ¿verdad? Amén. Amén. Voy
Pues yo pienso que a Jesús pues lo representamos en nuestra vida, como decía mi amiga Liz aquí, pues empezando de nuestras acciones, ¿verdad? Empezando de nuestras acciones porque a Jesús lo vamos a representar, por ejemplo, cuando hay un enfermo y nosotros pues le ayudamos, o cuando hay alguna necesidad aquí adentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces viene empezando por eso, y también pues tenemos que tener sobre todo un corazón dispuesto para ir representando a Dios, ¿verdad? Se podría decir que representamos a Jesús, al menos yo lo interpreto también que se puede como cuando uno ayuda a alguien. No necesariamente lo decimos, ¿va? Pero no es necesario decirlo, ¿va? Pero con ayudarle a alguien, ya sea económicamente o una ayuda que necesiten más de algo, ¿va? Entonces, como dice en su palabra, que a veces uno ve a las personas que andan en la calle pidiendo dinero, y en su palabra dice que Jesús se representa en esas personas, ¿va? Y que el que lo ayude a ese tipo de personas que andan en esa situación, Dios le proveerá, ¿va? Entonces es una forma en la que podemos cumplir la palabra de Dios, y ayudamos a unas personas que no tienen cómo defenderse, ¿va? Las personas que de la calle, ¿va? Que no tienen ni siquiera un trabajo, o la gente que anda pidiendo dinero por una enfermedad que no tiene, que anda juntando, ¿va? Entonces ese es un punto de cómo reflejar a Jesús en nuestras vidas. Y algo muy importante es que nosotros estamos en una lucha constante, porque no es fácil, sabemos que no es fácil, y más en nuestra edad, porque somos jóvenes y es donde más el enemigo nos ataca, ¿va? Es donde sabemos que lo del mundo al cuerpo le agrada, y los que anduvimos en el mundo sabemos que al cuerpo le agrada, le gustan las cosas malas, ¿va? Los vicios, los bailes, ¿va? Pero es algo que es momentáneo y no es algo que le agrada a Dios. Entonces el compartir entre nosotros como amigos, ¿va? Y como hermanos en Cristo también implica reflejar a Jesús en nuestras vidas, porque hay un mandamiento muy importante que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, y es un texto muy pequeño, pero si lo profundizamos se refiere a que tenemos que, no se habla del prójimo acá, sino que el prójimo de la calle, o sea, con el que a veces no nos agrada. Entonces se refiere a profundidad de que lo amemos a tal punto como nos amamos nosotros mismos. O sea, nosotros nos amamos mucho, va, en cierta manera, y no nos queremos ver ningún mal. Entonces así se trata lo que Dios está diciendo, ¿va? Que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos que, aunque nos cueste porque es muy difícil, ¿va? Pero tenemos que tratar la manera de cumplirlo, y esa es otra forma de que reflejemos a Jesús en nuestra vida, ¿no? Pues desde mi punto de vista yo lo reflejo primero como mi Salvador, ¿verdad? Y como usted dice, hermano Jonathan, ayudar al prójimo, que a veces nos cuesta porque a veces tenemos problemas con esa persona, y todavía me recuerdo estas palabras de hermano Marielos, que tenemos que perdonar de corazón y dejar en el olvido todos los problemas que tuvimos el pasado, y como usted dijo, la vida cotidiana que teníamos antes como jóvenes. Un día aquí lo dije yo en la iglesia, tenía años de no poner un pie en la iglesia, y primero Dios, y lo vuelvo a decir, gracias a hermano Marielos y hermano Jolito, estoy en los caminos de Dios. Yo no sabía lo que era ponerme de rodillas y orar y darle gracias a Dios por un plato de comida, y también le pido mucho a las personas de las calles, oro por ellas, por las que están en los hospitales, en las cárceles, y así es como yo reflejo a Jesús en mi vida. Amén. Bien, como decía nuestro hermano Jonathan, encontré una palabra, ¿verdad?, que circula todo lo que estamos hablando, que
que está en Mateo 25:42, que dice: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Amén. 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 Entonces todo esto, esta palabra enreda todo esto, ¿verdad? Porque eso es el trabajo que Jesús nos dejó a nosotros, ¿verdad? Que vayamos y ayudemos a otros, y de esa manera lo vamos a reflejar a Él, porque Él mismo nos abre en su palabra, ¿verdad? Y nos abre los ojos, nos hace ver la realidad, ¿verdad? De que tenemos de que ver más allá de lo que sea las personas no ven, ¿verdad? Sea discriminar a los demás o no ayudarlos, sino nosotros tampoco hacerlo así como otros que se graban, ¿verdad? Haciendo eso, sino que eso lo ve Jesús, ¿verdad? Lo ve Dios, las buenas cosas, las buenas acciones que nosotros hacemos, ¿verdad? Como cristianos, ¿verdad? Y Él mismo nos dijo que ejemplo nos dejó Él, ¿verdad? Y más que todo su palabra, que es inspirada por Dios, dice, y Él mismo nos habla. Amén. Como por ejemplo está, digamos, el amor al prójimo, que practicar la empatía y la compasión con todos, imitando el amor fraternal. Es como nosotros aquí, en Cristo somos hermanos, y afuera también somos amigos, pero eso es el amor fraternal. O sea, aquí estamos entre amigos y todo, pero aparte está el servicio abnegado, que es buscar formas prácticas de ayudar a quienes lo necesitan, ya sea a las personas de que no tienen que comer, o las personas de escasos recursos, de que nosotros aquí, digamos, en la iglesia vamos a lugares, les llevamos ropa, víveres, comida, etcétera de cosas. O sea, ese sería el servicio abnegado, convirtiéndose en un poco de apoyo tangible. Y pues, como por el tema que estamos tocando también, de que cómo reflejar a Jesús en tu vida, pues Jesús para nosotros es lo todo, y la misma Biblia dice de que nosotros es mejor amar muchísimo más al prójimo, porque para Él es como que también fuera una de sus ovejas. Por eso nosotros los cristianos tenemos de amar y demostrarle a las otras personas nuestra humildad, nuestra empatía, la amistad que tenemos unos con otros. Pues es lo mejor que uno como cristiano puede hacer, ¿verdad? Pues para mí ese sería como reflejo yo a Jesús en mi vida, siendo amigable con todas las demás personas, y si alguno necesita ayuda, pues ayudarle en lo que yo pueda. Así como mencionaba Jonathan, de decir amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero no, esta frase o ese texto bíblico no abarca únicamente en decir amarlos, nada más de decir yo lo amo, sino que estar en los momentos difíciles con esas personas, a estar en cuando necesiten, estar uno ahí apoyando y todo, no simplemente decirlo con la boca, sino que con nuestras acciones, como decía hermana Marielos. Y también ser un buen amigo. Me imagino yo de que yo así represento a Jesús en mi vida, siendo una buena amiga, pues, en el sentido de que yo puedo escuchar a alguien puede venir y contarme algo, y yo no voy a ir a contárselo a alguien más, porque hay muchas personas que son así. Entonces es algo que también tenemos que cuidar. Si alguien nos genera su confianza a nosotros también tenemos que respetar esa parte de ellos, ¿va? Porque
si están confiando en nosotros, no vamos a romper esa confianza en ir a hablar con alguien más y hablar de lo que nos contaron y así. Entonces eso siento que no está bien, y eso significa también amar a nuestro prójimo, no solo decirlo, sino que nuestras acciones. Amén. Yo siento que reflejo a Dios cumpliendo cada uno de los mandamientos, desde el más importante que han mencionado mucho, el de ayudar a nuestro prójimo, que podría ser un ejemplo ayudando a un hermano en la iglesia a buscar un versículo cuando están haciendo una actividad, o ayudando a un hermano que está pasando una situación o un problema personal, y ayudando siempre al prójimo. Es de pocas palabras. Para volver al tema, con lo que decía Liz, la verdad es que yo estoy completamente de acuerdo con ella, porque muchas veces nosotros reflejamos a Dios en nuestra vida, pues siendo un buen amigo, ¿verdad? Por ejemplo, para dar testimonio, en esta semana yo he pasado un proceso un poco muy difícil, muy duro, muy complicado para mi vida, y sé que tengo amigos acá en la iglesia que han estado orando por mí y pues me han estado fortaleciendo mucho, ¿verdad? Mi vida espiritual, porque pues quiera o no, en los momentos difíciles, pues la verdad es de que a veces bajamos la guardia, ¿verdad? Entonces el enemigo quiere como atacarnos y para que nosotros entremos en depresión. Pero en realidad pues ahí viene donde decía Liz, de que ser un buen amigo pues es algo muy importante en la vida de nosotros, ¿verdad? Porque son ustedes los que nos ayudan a seguir adelante, y porque ustedes son los que van intercediendo por nosotros, ¿verdad? Por los que alguna vez pues nos sentimos débiles en la fe. Amén. Es que fíjate que también no tengo la noción del versículo, pero sí lo he escuchado y lo he leído, que dice que en los momentos de dificultad nos apoyemos. Entonces, se me viene a la mente ahorita que también se puede enlazar de que como que para todo hay tiempo. Entonces, así como hay tiempo para reír, sea que nos riamos en familia, en amigos o entre nosotros los hermanos en la fe, también hay tiempo para llorar, ¿va? Y de apoyarnos en los momentos difíciles. Entonces, a eso nos demanda Dios, a que en todo momento nos estemos apoyando, como decís vos, María, los que ahorita estás pasando en un momento de dificultad, de tristeza, pero tenés tu corazón tranquilo porque sabes que nosotros acá estamos orando para que todo salga bien, para que tu fe siempre esté fortalecida y para que tu familia y vos estén con esa satisfacción de que tienen un apoyo, ¿va? No solo en persona y en amor, sino que también espiritual, ¿va? Y eso es lo que Dios ve, que uno tiene buenas intenciones, y es lo que a Dios le agrada, porque es lo que Dios nos ordena hacer, ¿va? Y también se me venía a la mente el versículo que dice: habitar los hermanos juntos en armonía, ¿va? Entonces eso es lo que hacemos. Yo sé que a veces no nos llevamos con más de alguien, o tal vez la otra persona es muy tímido o algo, pero si ellos son tímidos, o más de alguien es tímido, o más de alguien hizo algo, hay que siempre tratar la manera, aunque nos cueste, ¿va? De evadir eso, y aunque no hayamos sido nosotros del error o lo de la culpa, ignorarlo y hacer borrón y cuenta nueva, como dice uno, ¿va? Que aunque haya sido esa persona la de la culpa, la del enojo, etcétera, ya uno perdonar, porque también Dios lo demanda a uno, a que uno tiene que perdonar, aunque uno no sea el del error, sino que uno tiene que ser el que perdona primero. Y esas personas, al darse cuenta de eso, dicen, bueno, va, o sea, yo me enojé por mi mismo capricho, tal vez, va, por así decirlo, y él no, o sea, él está como si nada conmigo. Entonces ya ese mal pensamiento que le puso el enemigo, porque no viene de parte de Dios, ya viene y no hay cómo pueda seguir ese enojo, pues entonces se rompe, es una cadena más que se rompe, ¿va? Y es algo que tenemos como que enfatizarlo también, ¿va? Y ponerle un poco más de cuidado, ¿va? Que a veces el orgullo nos gana,
porque a mí me ha pasado, no sé si a ustedes sí, pero a veces a mí me ha pasado que el orgullo me gane y digo, a mí no me habló aquel, saber que no le hablo yo tampoco, y pasa uno puro loco, días enojado de por gusto, y o sea, al final uno se vuelve a hablar y no pasa nada, y es un rato de que uno pasa mal de por gusto. Entonces, aunque haya sido la otra persona el del error, o aunque nosotros seamos, porque también lo que nos cuesta mucho en mi persona a veces me cuesta aceptar, y porque mi esposa me lo dice, es que vos siempre querés tener la razón, me dice, ¿va? Y uno a veces no acepta los errores. Entonces le he pedido a Dios que me ayude a ir cambiando esa área de mí, y ella hace poco me dijo que yo he ido moldeando mi carácter, porque mi carácter tiende a ser un poquito fuerte, y a veces no me gusta aceptar las cosas, ¿va? Y uno sabe que está mal, pero es algo que también Dios nos demanda. Y siento yo que entra en el tema de que también estoy reflejando a Jesús en mi vida, porque estoy tratando de ser mejor persona, y tratando de ser mejor persona estoy honrando a Dios, estoy tratando de cumplir su propósito, y puede ser de beneficio, aparte que es beneficio para mí, es beneficio para todo el que me rodea, ¿no? ¿Quién más quiere decir algo? Aquí pues me vino a mi mente lo que decía hermana Vanessa de los amigos. Siento yo que afuera no encontramos amigos como los que encontramos aquí en la iglesia. Amén. Yo en mi criterio encontré amigos sinceros, y lo que está pasando hermano Marielos ya me pasó a mí. Ustedes lo saben, perdí a mi mamá un día antes de que yo me reconcilié con Dios, y Dios me fortaleció estando aquí en la iglesia, no miré para atrás, y muchos de ustedes me apoyaron, hablando económicamente y moralmente, y en verdad yo estoy agradecido con todos ustedes. Y también hermano Marielos, déjenme decirle que tiene amigos que le apoyan. Amén. Por lo que está pasando, y ánimos, que Dios la bendiga. Amén. Dice su palabra, ¿verdad? Que debemos de orar unos por otros, ¿verdad? Amén. Y creo que ese es el apoyo más grande que tenemos como hermanos, y es una manera de reflejar a Cristo Jesús, ¿verdad? Aunque no nos vean, ¿verdad? Allá en nuestros hogares, donde estemos, el tiempo que tomemos con Dios, de alguna manera oramos y pedimos siempre por alguien, como a veces mandan mensajes en la iglesia, ¿verdad? Hay momentos en que algún hermano está pasando por alguna dificultad en ese momento, y quiera o no, donde estemos, en el trabajo, donde nos encontremos, ¿verdad? Podemos interceder por otros, aunque nadie nos está viendo, pero Dios nos ve, ¿verdad? Y pienso que es una manera de que reflejamos a Cristo Jesús también. Amén. El orar unos por otros, ¿verdad? Amén. También estaba pensando, ¿verdad?, en el tema de que a veces hay otros hermanos que cometen errores, como decía el hermano Jonathan, y lo molestan a uno, pero a veces mediante el Espíritu Dios lo va cambiando a uno, y lo va pasando uno por alto, ¿verdad? En el momento el mismo Espíritu, o sea, como decía Jesús, ¿verdad?, que vinieran los niños a mí, y que ninguno que fuera como ninguno de ellos no heredaría el pastor ha predicado acá, ¿verdad?, que un niño se puede enojar un momento con el otro, se pelean y después están jugando ahí tranquilos, de esa manera, ¿verdad? Sí. Pues yo también pienso que, como decía usted, el perdonar pues es algo muy importante para nuestra vida de cristianos, porque si nosotros no perdonamos, en realidad pues no vamos a crecer espiritualmente, ¿verdad? Y eso de crecer espiritualmente pues es algo muy importante, y como dice en la palabra de Dios, así como Él perdona nuestras ofensas, pues nosotros tenemos que perdonar pues a los que nos ofenden, ¿verdad? Sí, eso del perdón también es importante, porque tenemos que entender, o sea, no tenemos que guardar rencor en nuestros corazones, porque tenemos que entender que somos seres humanos y que todos nos equivocamos. Entonces, en vez de darnos la vuelta y de estar orgullosos ahí, nos tenemos en sí que acercar a esas personas y hablar con ellas y ver qué pasó, porque como les digo, todos cometemos errores porque somos seres humanos, y hay veces de que tal vez uno hace cosas sin mala intención
y uno a veces no lo toma así, la otra persona así, entonces por eso es muy importante la comunicación entre nosotros mismos. Amén, así es. Yo digo que... ¿Quieres decir algo nuevo? No. Solo voy a decir una cosa más. Que siempre en cada discusión, cada problema que tengamos, siempre que, aunque nosotros, como dijo hermano Jonathan, siempre perdonar o pedir o disculparnos ante la persona, ya sea dependiendo de qué ofensa, ¿verdad? Sin importar. Otra cosa que se me venía a la mente es de que le tenemos que poner importancia, no sé si es la palabra correcta, pero se me venía a la mente cuando Jesús vino a pagar por nuestros pecados y fue inmolado en la cruz. Fue un proceso muy duro y me recuerdo yo que en su palabra dice que él se fue a la montaña a orar con los discípulos y cuando él regresaba los discípulos no oraban ni siquiera una hora con él y él estaba luchando porque él sabía la prueba que iba a venir el día después. Entonces él necesitaba que tanto él como los discípulos que él había escogido le ayudaran en oración al Padre, o sea, a Dios, para que Dios le diera esa fortaleza que él necesitaba. Y dice en su palabra que él las 3 veces que regresó encontró a los discípulos dormidos. Entonces, a pesar de eso, Dios le dio la fortaleza que Jesús necesitó, porque si lo pensamos, o sea, es eso ningún ser humano en el mundo pudo haberlo resistido más que Jesús, que fue el que vino a pagar por nuestros pecados. Y a veces nosotros, como dice el pastor en algunas prédicas, nosotros solo nos despertamos y lo primero que hacemos es agarrar el teléfono. Nosotros teníamos esa mala costumbre, hemos estado tratando de dejarla y yo me levanto y ya trato la manera de no ver el teléfono, sino que me pongo a orar y de ahí le levanto a él y digo, orar, le digo yo. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que darle gracias a Dios que nos regaló un día más de vida, porque si ustedes se ponen a pensar, o al menos yo lo he pensado así, que cuando nos dormimos no sabemos qué está pasando con nosotros. Amén. O sea, prácticamente nos morimos, dormidos nos morimos, o sea, no sabemos nada. Dios es tan grande y misericordioso que nos hace respirar automáticamente, nuestro cuerpo está descansando, nuestra mente está descansando, renovando energías. Pero prácticamente nosotros estamos muertos, o sea, nuestro cuerpo está muerto. Y ¡pum!, viene Dios y nos despierta un día más. ¿Y qué es lo primero que uno hace? El teléfono, ver quién nos respondió de un día antes, ver qué notificaciones hay. Bueno, lo que yo hacía, ¿va? La novia. Ajá. Y dejamos a Dios sin importancia, ¿va? Y Él fue el que nos dio un día más. Entonces, ponerle un poco de cuidado a eso y tratar la manera de honrarlo, aunque sea con unos 2-3 minutos, dándole gracias a Dios por un nuevo día más y encomendando nuestro nuevo día, ¿va? Que de la mano de Dios todo nos salga bien, porque a veces queremos hacer todos con nuestras propias fuerzas y dice su palabra que no es con nuestras propias fuerzas, sino que con las fuerzas de Dios es que nosotros podemos cumplir nuestras cosas, y sea el trabajo que nosotros tengamos y sea lo que nosotros nos propongamos y lo que nosotros hagamos, es Dios el que nos da la habilidad de poderlo hacer, porque por nosotros mismos no tenemos la habilidad, la sabiduría y todo proviene de Dios, sea nosotros que estamos en el Evangelio o sea las personas que están en el mundo, no vienen por parte de cuenta propia, ¿va? Ni de su sabiduría, sino que es Dios el que reparte la sabiduría a todo el mundo, a toda su creación, y es algo que también tenemos que poner en cuenta, ¿va? Por ejemplo, dar ejemplo de que somos verdaderos cristianos. Vos, por ejemplo, el tema que habías dicho de orar, pueden haber muchas circunstancias de oración. Puede ser el tema de la oración, ya sea comer en tu casa o afuera, al momento de que te traigan la comida, que digamos, estés en un restaurante y varias gente viene y se te queda viendo que tú estás ahí orando, pues ¿qué es lo que están pensando ellos? De que tú eres un cristiano porque estás orando, porque no cualquier persona del mundo puede venir y orar, ¿verdad? Y pues eso podemos ahí reflejar mucho que seguimos a Jesús. El tema de la oración, como te había comentado,
también nuestra forma de vestirnos, o sea, así presentables, ¿verdad vos? Nuestra forma de hablar, porque hay también palabras que uno como cristiano ya no debe decir, ¿verdad? Las acciones que tomamos, si somos así explosivos, que nos dicen algo y ya, él ya quiere andar ahí peleando o algo así, ¿verdad? Pues hay que cambiar mucho nuestra forma de actuar como somos, ¿verdad? Para demostrarles a las demás personas que somos cristianos y que lo seguimos a Él. También, digamos, ir al parque y tal vez que nos miren ahí leyendo la Biblia. Pues ellos, claro, con solo ver, dirán, ellos son cristianos y que vengan aquí, puchica, es un gran valor. Y hay muchas personas que lo hacen. Y de ahí hay muchas personas que cuando lo miran le preguntan y después de las preguntas que le hacen ellos ya vienen a la iglesia porque les interesa el tema de ser cristiano y ya después se meten en el camino de Dios. Y pues así han habido muchos que se han reconciliado con Jesús por lo mismo, porque han visto a otras personas y ellos dicen, puchiga, yo quiero ser como ellos. Ajá. Que en esas acciones se dan cuenta que uno está reflejando a Jesús y por eso mismo es que cambian, va. O sea, a veces con solo ver el cambio de tu persona, por así decirlo, va y dice alguna de tus amistades, pues puchica, yo conocía a Sarbelito como era y ahora cómo cambió, que está yendo a la iglesia y cambió su forma de ser. Entonces ellos ven el cambio, como vos estabas diciendo, y ya ellos quieren cambiar, y ya entonces ellos les entra esa inquietud y ya asisten a una iglesia y ya ellos pueden ver que en realidad el cambio lo hace Jesús, no lo hace uno mismo, ¿va? Porque uno no puede hacer ningún cambio en su vida. Entonces, como decís vos, a veces solo con verlo a uno da un testimonio. Hablando de eso, lo que te estaba hablando, hermano Jonathan, pues en mi trabajo muchas personas se dieron cuenta que en mi vida de antes yo cómo fumaba y ahora me dicen que cómo he cambiado, que cómo logré dejar el vicio. Yo le digo que no fui yo, sino que es Dios quien actúa, ¿va? Y yo hasta dejaba de comer por irme a fumar en la hora del almuerzo y en serio, y yo les digo, yo les sé. Un compañero de trabajo me dice que yo quiero dejar de fumar y yo como le hablo de Dios, aunque no soy un gran cristiano, pero sí soy un cristiano digno de decirles que Dios cambia a las personas. Y yo lo poco que sé y lo poco que yo se los enseño a ellos y se los digo, se los hago saber que sin Dios no somos nada. Pienso que todos tenemos pues algo como dar testimonio de nuestra vida, porque creo que todos hemos pasado procesos que a otras personas pues son luz a través de nosotros. Por ejemplo, cuando hablaban de la vestimenta, antes al principio cuando yo venía aquí a la iglesia, pues a mí me gustaba venir mucho en pantalón y algunas veces venía hasta con pantalones rotos, y me recuerdo yo que para un servicio de jóvenes me quisieron pasar a orar, y la verdad es que me sentí mal, pero no me sentí mal de cómo andaba vestida, sino que había algo por dentro ahí, muy bien como dicen, exacto, así como me redarguyó el espíritu, en realidad que yo sabía que yo no tenía que venir así a los servicios. Entonces yo le dije a mi esposo que desde ese día yo ya no iba a venir en pantalón, y la verdad es que muy rara vez, por falta de tiempo, he venido con pantalón, pero ya casi no, porque no me siento cómoda. ¿Qué tiraste los pantalones rotos? No, ahí los tengo. Pero era... Sí, es parte de un proceso. Sí, claro. Y también cuando hablaban de cambiar algo, pues yo también tenía un proceso con mi esposo. Fue un proceso un poco muy difícil cuando nos alejamos de la iglesia al que antes íbamos. Él agarró como, no una rebeldía,
quizás un capricho donde por lo que había pasado en la iglesia anterior, pues ella no quería venir a la iglesia. Entonces lo único que me quedaba a mí para no pelear con él, pues era orarle a Dios, ¿verdad? Y yo pienso y doy testimonio de que Dios sí escuchó mi oración, pues porque ahora Él está acá conmigo, ¿verdad? Fíjate que con el tema que dijiste, yo he hablado una vez con Julito sobre eso, o sea, de ustedes, van las esposas, que Dios ha sido tan bueno con nosotros, a pesar de que no lo merecemos, porque somos inmerecedores, pero le decía yo a él, fíjate que tiene tanto que ver, le dije yo, porque Dios le deja escrito a uno en la Biblia que dice que cuando uno haya esposa, encuentra, ¿cómo es que dice él? No, dice... buscar benevolencia de Jehová. Va, en pocas palabras quiere decir que encuentra el favor de Dios. Va, y en otros versículos dice que son mejor dos que uno. Dice, yo se lo leí a mi esposa. ¿Y por qué se refiere a eso? ¿Por qué son mejor dos que uno? Porque ahí mismo dice, son mejor dos que uno porque los dos tienen un salario. O sea, da a entender que con dos trabajos, o sea, ella tiene un trabajo, yo tengo otro y ambos somos una sola carne. Entonces tenemos más dinero económicamente como pareja. Y dice, cuando uno cae, el otro lo levanta. Entonces le decía a Julito yo, a veces nosotros las parejas de ustedes, los esposos, estamos mal. Y cuando uno no tiene esposa, uno está mal y se junta con sus amigos y no lo cuenta uno, o a veces sí, pero ahí nomás queda. Pero cuando ya nosotros tenemos esposa, cuando nos casamos, ya vienen ustedes como ayuda idónea, dice en otro versículo, que las esposas son nuestra ayuda idónea. Entonces ya viene y ya ella entra y me dice, no hombre amor, mira tal cosa, echémosle ganas o algo así. Y a uno se alienta, ¿va? Y dice uno, bueno, es cierto, ¿va? Porque a veces uno se pone triste por alguna cosa, o tal vez a uno le salió algún negocio mal y viene y me dice, no hombre, Dios sabrá por qué, ¿va? No tengas pena, si te salió el negocio mal, Dios sabrá por qué. Hace poquito ella me consiguió un carro y yo lo fui a comprar y me salió malo, o sea, en el camino se me molestó el carro, pero es donde viene y se vuelve a cumplir la promesa de Dios, porque yo me traje el carro, me lo traje, fue lejos, no fue cerca, me lo traje, vine a la casa, eran casi las 7 de la noche, le dije yo al Señor, mire el carro yo no lo quiero, está malo de la caja, no el carro no lo quiero así, ¿qué hacemos? Devuélveme el dinero, le dije yo, y me dijo él, mañana llego por el carro y le devuelvo su dinero. Va, entonces yo en parte no sentí desconfianza del muchacho, pero yo vine y me tocó que esperar, va, dije yo, toca que esperar. El día siguiente él se vino desde donde yo fui a hacer el negocio con él, se vino en bus, y vino a la terminal, yo lo fui a traer a la terminal, me devolvió el dinero y él se fue con el carro. Entonces Dios está con uno en todo momento, aunque uno, porque si venimos y pensamos, ¿quién te va a devolver un carro? Si en negocios así, no, o sea, se vendió, lo revisé, lo probaste y todo, y ahí quedó, o sea, ya era cosa mía. Pero como está Dios con uno, que a pesar de uno no merecerlo, uno está tratando la manera de querer cumplir su voluntad, uno tiene el respaldo de Dios. Amén. No tienen a Dios en su corazón, y cuando no tienen a Dios en su corazón, la conducta es totalmente diferente. Entonces, siento que no tenía como el de compartir, el de escuchar a mi prójimo, el de amar a mi prójimo en todos los aspectos. Y porque podemos decir amo a mi prójimo, pero solo de decirlo de palabra, pero no realmente demostrarlo, ¿verdad? Y la palabra de Dios habla que sin obras, o sea, es prácticamente nulo, ¿verdad? Entonces, ahora es totalmente diferente, porque dentro de todo ello, pues Jesús vino y cambió mi vida, y mi conducta es totalmente diferente, ¿verdad? Porque ahora yo pues amo compartir, amo siempre decirle a las personas que yo estoy ahí, que si en algún momento necesitan que oren por ellos, yo estoy ahí, porque siempre pensé que ayudar a alguien era venir y decirle aquí hay 5 quetzales, pero en realidad no, porque la palabra de Dios habla que
el ayudar a alguien es como venir y sentarse y preguntarle qué le pasa, y el escucha hacia esa persona es algo que puede ser edificativo para esa persona en ese momento, ¿verdad? Y también el compartir con el prójimo, no precisamente dinero, ¿verdad? Como les decía, que es realmente lo que el mundo viene y dice, no, es que si no tengo dinero tal persona no me va a querer. Realmente no es así. Cuando reflejamos a Jesús somos bienvenidos. Y yo recuerdo que el aprender a compartir es algo muy bonito que he aprendido, y yo le digo a Dios gracias porque dentro de la obra del Señor he aprendido tantas cosas que ahora es totalmente diferente, porque ahora cuando lo hago con alguien quien me conoció en mi vida pasada, me dicen, no, usted no era así, usted ahora es diferente, pero ¿por qué? Y entonces para mí es algo bien bonito, porque realmente siento que he crecido espiritualmente, y es para mí poder reflejar a Jesús, ¿verdad? Porque ahora las personas pues se acercan a mí, pero totalmente diferente. Mire, puede hacer una oración por mí, puede orar por mí, y entonces realmente eso es como reflejar a Jesús. O sea, ya no me están viendo como era antes, sino como soy ahora, ¿verdad? Amén. Y esperamos que este video pues sea algo edificativo para la vida de todos los jóvenes, o para todos los que nos están viendo, ¿verdad? Recordarles que reflejar a Jesús es algo maravilloso que pasa en nuestra vida, pero sobre todo nunca olvidar que lo que hay adentro en nuestro corazón solo lo puede cambiar Dios, y el poder reflejar a Jesús solamente lo podemos lograr en Él, porque fuera del mundo todo es pasajero, como estábamos hablando el tema anterior. Si lograron ver nuestro video anterior, entonces les invitamos a que puedan acercarse a nuestro Dios, porque Él es el único que puede cambiar su corazón, nuestro corazón todavía estando dentro del rebaño de Él, ¿verdad? Entonces los invitamos a que sigan nuestras páginas, YouTube, TikTok, Facebook, y pues los invitamos también a nuestra iglesia que está ubicada ¿en qué barrio? En barrio La Laguna. En el barrio La Laguna, Zacapa, y nunca tengan miedo a sentirse juzgados, sino más bien acá hay una iglesia que los espera y van a ser recibidos con todo el amor de Dios. Amén.